El martillo de demolición se detuvo bruscamente cuando golpeó algo que no debería estar ahí. Era el 12 de octubre de 2024, y los trabajadores de construcción estaban renovando la vieja casa de la calle Hidalgo número 47 en San Cristóbal de las Flores, un pueblo de 15,000 habitantes en el estado de Jalisco. «Jefe, venga a ver esto», gritó Miguel Hernández, el capataz de la obra, mientras examinaba el agujero que acababa de abrir en la pared de la cocina. Detrás del muro de ladrillo que habían estado demoliendo había otro espacio, una habitación completa que no aparecía en ningún plano de la casa. El arquitecto Carlos Mendoza se acercó con una linterna y alumbró el interior. Lo que vio lo dejó helado. La habitación secreta estaba amueblada como si alguien hubiera estado viviendo ahí hasta ayer. Una cama individual con sábanas limpias, un escritorio con papeles ordenados, y en las paredes docenas de fotografías de una familia que él reconoció inmediatamente. Era la familia Morales. Los 5 miembros que habían desaparecido sin rastro durante una cena familiar el 15 de diciembre de 1995, convirtiéndose en uno de los misterios más grandes en la historia de San Cristóbal de las Flores. «Dios mío», murmuró Carlos, enfocando la linterna hacia una mesa pequeña donde había platos con comida que parecía fresca. «Llamen a la policía, ahora mismo». La casa en la calle Hidalgo 47 había pertenecido a la familia Morales durante 3 generaciones. Era una construcción típica de los años 40, con muros gruesos de adobe, techos altos con vigas de madera y un patio central rodeado de habitaciones. Después del misterioso desaparecimiento en 1995, la propiedad había pasado por varios dueños, pero ninguno había permanecido más de 2 años. Los lugareños decían que la casa estaba maldita. Ahora, 29 años después, un empresario de Guadalajara la había comprado para convertirla en un hotel boutique, sin saber que estaba a punto de resolver uno de los casos más enigmáticos del México moderno. El primer policía en llegar a la escena fue el comandante Roberto Vázquez, un hombre de 52 años que había crecido en San Cristóbal de las Flores y recordaba perfectamente el caso Morales. En 1995, él era apenas un policía novato, pero la desaparición de toda una familia había marcado su carrera. «Carlos, nadie puede entrar a esa habitación hasta que lleguen los peritos de Guadalajara», ordenó mientras acordonaba el área. «Esto es una escena del crimen». «¿Pero cómo es posible que nadie supiera de esta habitación?», preguntó el arquitecto. «He revisado todos los planos originales de la casa. No aparece por ningún lado». El comandante Vázquez examinó la entrada a la habitación secreta. Era ingeniosamente disimulada detrás de lo que parecía ser una pared sólida de la cocina. Solo era visible desde el interior de la habitación oculta, donde había una puerta pequeña camuflada entre los azulejos. «Alguien la construyó así a propósito», observó. «Quien hizo esto no quería que fuera encontrada». Mientras esperaban a los peritos, el comandante decidió llamar a la detective Elena Ramírez de la Fiscalía de Jalisco. Ella se había especializado en casos fríos y tenía una reputación excepcional por resolver misterios que otros habían abandonado. La detective Ramírez llegó desde Guadalajara 3 horas después, acompañada por un equipo completo de especialistas forenses. Era una mujer de 38 años, meticulosa y determinada, que había escuchado hablar del caso Morales durante su entrenamiento en la academia. «Comandante Vázquez, cuénteme todo lo que recuerda sobre la desaparición original», pidió Elena mientras se ponía guantes de látex. Roberto la guió alrededor de la casa mientras le relataba los eventos de aquella noche de diciembre de 1995. La familia Morales estaba compuesta por don Aurelio, de 45 años, que trabajaba como mecánico automotriz aquí en el pueblo.
Su esposa, doña Carmen, de 41 años, era maestra de primaria en la escuela local. Tenían 3 hijos: Alejandro, de 19 años, estudiante de ingeniería en Guadalajara que había venido para las vacaciones navideñas; Sofía, de 16 años, una estudiante ejemplar que soñaba con ser doctora; y el pequeño Diego, de 8 años, un niño alegre que adoraba el fútbol. Elena tomaba notas mientras examinaba las fotografías que habían encontrado en la habitación secreta. Las imágenes mostraban a la familia en diferentes momentos: celebraciones, vacaciones, momentos cotidianos. Pero lo más perturbador era que las fotografías más recientes parecían haber sido tomadas después de 1995. ¿Qué pasó exactamente la noche que desaparecieron? Era viernes 15 de diciembre de 1995. Los vecinos recuerdan que la familia había estado preparando una cena especial, porque Alejandro había llegado de Guadalajara esa tarde. Doña Esperanza, la vecina de al lado, vio luces en la casa hasta las 9 de la noche aproximadamente. El comandante señaló hacia la casa contigua, donde una anciana de 89 años, doña Esperanza Gutiérrez, seguía viviendo. Ella era la única testigo sobreviviente de aquella noche. Al día siguiente, sábado, don Mario el panadero se extrañó porque doña Carmen no había ido a comprar el pan dulce como hacía todos los fines de semana. A las 11 de la mañana, doña Esperanza se preocupó y pidió a su hijo que fuera a tocar la puerta. ¿Y qué encontraron? La puerta principal estaba cerrada con llave, pero las ventanas estaban abiertas. Cuando finalmente entraron, encontraron la mesa del comedor puesta para 5 personas, con la comida servida pero sin tocar. Los platos estaban fríos, pero no había señales de lucha ni de violencia. Elena se detuvo en el comedor, que se mantenía exactamente como había sido encontrado 29 años atrás. Los nuevos propietarios habían decidido conservar la casa tal como estaba, lo que ahora resultaba muy conveniente para la investigación. Las camas estaban tendidas, la ropa de la familia seguía en los armarios, los documentos importantes estaban en su lugar. Era como si hubieran salido por un momento y nunca regresaran. ¿Qué teorías se manejaron en la investigación original? De todo un poco. Secuestro, aunque nunca llegó ningún pedido de rescate. Huida voluntaria. Pero, ¿por qué dejarían todo atrás? También se habló de crimen organizado, pero los Morales eran una familia trabajadora y respetada, sin enemigos conocidos. Elena entró cuidadosamente en la habitación secreta, acompañada por los peritos forenses. El espacio era más grande de lo que parecía desde afuera. Aproximadamente 15 metros cuadrados, con una ventilación elaborada que conectaba con el techo de la casa. Lo más impactante era que la habitación parecía haber sido habitada recientemente. En el escritorio había cuadernos con escritura fresca, fechados en los últimos meses. En las paredes, un calendario marcaba fechas de 2024. Y en la pequeña refrigeradora que habían instalado en un rincón, había comida que aún no había caducado. «Esto es imposible», murmuró Elena. «Alguien ha estado viviendo aquí, pero la casa ha estado vacía durante años». El perito en documentos, doctor Martín Flores, examinó los cuadernos encontrados en el escritorio. «Detectiva Ramírez, necesita ver esto inmediatamente». Los cuadernos contenían entradas de diario escritas en una letra que parecía ser de una mujer joven. Las entradas estaban fechadas desde enero de 2024 hasta la semana anterior. 15 de enero de 2024. Hoy cumple 29 años de nuestra desaparición. Mamá dice que pronto podremos regresar a casa, pero papá insiste en que todavía no es seguro. 3 de marzo de 2024. Alejandro ha envejecido más que nosotros.
Ya parece un hombre de mediana edad, mientras que yo me veo igual que cuando tenía 16 años. Sea lo que sea que nos hicieron, está afectando a cada uno de manera diferente. 22 de septiembre de 2024. Las obras de construcción empezaron esta semana. Papá dice que debemos estar preparados para que nos encuentren. Ya es hora de que el mundo sepa la verdad sobre lo que nos pasó. Elena leyó las entradas con incredulidad creciente. Si estas notas eran auténticas, significaba que al menos algunos miembros de la familia Morales habían estado vivos todos estos años, escondidos en su propia casa. Doctor Flores, ¿puede determinar la autenticidad de esta escritura? Necesitaré muestras de la letra original de los miembros de la familia para hacer una comparación, pero la tinta parece fresca y el papel es contemporáneo. Elena salió de la habitación secreta y pidió al comandante Vázquez que la llevara a hablar con doña Esperanza, la vecina anciana que había sido testigo de los últimos días de la familia Morales. Doña Esperanza Gutiérrez vivía en una casa de adobe pintada de azul cielo, con un jardín lleno de plantas medicinales y flores de colores vibrantes. A pesar de sus 89 años, tenía una memoria perfecta para los eventos de 1995. «Ay, mi niña», dijo cuando Elena le explicó sobre el descubrimiento. «Yo sabía que esa familia no se había ido lejos». «¿Por qué dice eso, doña Esperanza?» «Porque los he estado viendo todos estos años, no seguido, pero de vez en cuando. Sombras en las ventanas, luces por la noche, el sonido de voces bajitas». Elena se inclinó hacia adelante. «¿Por qué nunca reportó esto a la policía?» «Lo hice, mijita, muchas veces, pero me decían que era cosa de mi imaginación, que la casa estaba embrujada. Con el tiempo dejé de insistir». «¿Cuándo fue la última vez que vio algo?» «Hace 2 semanas. Vi a una muchacha joven en la ventana de la cocina, la misma ventana donde ahora encontraron esa habitación. Se parecía muchísimo a la Sofía, pero eso es imposible, ¿verdad? Sofía ya sería una mujer adulta». Elena sintió un escalofrío. Todo apuntaba a que la familia Morales, o al menos algunos de sus miembros, habían estado escondidos en la habitación secreta durante casi 3 décadas. «Doña Esperanza, ¿recuerda algo más sobre la noche que desaparecieron? ¿Algún detalle que quizás no le pareció importante en ese momento?» La anciana se quedó pensativa, moviendo suavemente su mecedora de madera. «Ahora que lo menciona, sí hubo algo extraño. Como a las 8 de la noche vi un camión grande estacionado frente a la casa. Nunca había visto ese vehículo por el barrio. ¿Puede describir el camión?» «Era blanco, grande, como los que usan para mudanzas. Tenía unos números en el costado, pero no alcancé a leerlos desde aquí». «¿Vio a alguien subir o bajar del camión?» «Vi a 2 hombres vestidos de oscuro que entraron a la casa. Pensé que tal vez eran amigos de don Aurelio que venían para la cena». Elena tomó nota de todo. Un camión de mudanzas y 2 hombres desconocidos la noche de la desaparición era información crucial que aparentemente había sido pasada por alto en la investigación original. Los hombres se fueron antes o después de que se apagaran las luces de la casa. Esa es la cosa más rara, niña. El camión se fue como a las 9:30, pero las luces de la casa siguieron encendidas hasta casi medianoche. Y yo juraría que después de que se fue el camión, vi más movimiento en la casa, como si la familia siguiera ahí. Elena regresó a la casa con una teoría que comenzaba a formarse en su mente. Era posible que los hombres del camión hubieran venido para secuestrar a la familia, pero que algo hubiera salido mal. Tal vez la familia había logrado esconderse en la habitación secreta antes de que llegaran los secuestradores. Pero eso no explicaba cómo habían sobrevivido 29 años sin ser detectados, ni por qué algunos miembros
parecían no haber envejecido normalmente. De vuelta en la habitación secreta, Elena examinó más cuidadosamente el sistema de ventilación y las instalaciones. Era evidente que alguien había hecho modificaciones elaboradas a lo largo de los años. Había tuberías para agua, cables eléctricos conectados al sistema principal de la casa, e incluso una pequeña tubería de gas para la estufa. Comandante, necesito que investigue todos los trabajos de reparación y mantenimiento que se han hecho en esta casa desde 1995. Alguien ha estado modificando la infraestructura para hacer habitable esta habitación. ¿Cree que la familia realmente ha estado viviendo aquí todo este tiempo? Es la única explicación que tiene sentido, pero necesito entender cómo y por qué. El análisis forense de la habitación reveló más sorpresas. Había huellas digitales frescas en todas las superficies y muestras de ADN que el laboratorio tendría que analizar. Pero lo más impactante fue el descubrimiento de un sistema de comunicación sofisticado, una radio de onda corta y una computadora portátil con acceso a Internet satelital. Whoever ha estado viviendo aquí ha tenido contacto con el mundo exterior, observó Elena. Esto no fue un aislamiento total. En la computadora encontraron archivos que contenían información detallada sobre cada miembro de la familia original, incluyendo fotos médicas y documentos que parecían ser informes de algún tipo de tratamiento experimental. Doctor Flores, mire esto, dijo Elena señalando un archivo titulado Proyecto Cronos, Sujetos Morales. El archivo contenía cientos de páginas de datos médicos, fotografías de laboratorio y gráficos que mostraban el envejecimiento de los 5 miembros de la familia a lo largo de casi 3 décadas. Pero los datos eran completamente anómalos. Según los documentos, Aurelio había envejecido normalmente y había muerto de causas naturales en 2018. Carmen había envejecido a un ritmo más lento y seguía viva. Alejandro había envejecido aceleradamente y aparentaba tener 60 años, a pesar de tener cronológicamente 48. Sofía había envejecido muy lentamente y aparentaba tener 25 años. Y Diego había dejado de envejecer completamente a los 15 años y seguía pareciendo un adolescente a los 37 años. Esto parece ciencia ficción, murmuró Elena. Pero había más. Los archivos contenían correspondencia con una organización llamada Instituto Temporal, con sede aparente en algún lugar de Europa. Los emails describían experimentos con manipulación del tiempo biológico y mencionaban a la familia Morales como sujetos de prueba ideales debido a su aislamiento geográfico. Elena, la llamó el comandante Vázquez desde la entrada de la habitación. Hay alguien aquí que dice que quiere hablar con usted. Dice que es Sofía Morales. Elena salió rápidamente de la habitación secreta y se dirigió al patio principal de la casa. Allí, junto a la fuente de agua que había estado seca durante décadas, pero que ahora corría con agua fresca, había una mujer joven que no aparentaba más de 25 años, pero que tenía los ojos de alguien mucho mayor. «Soy Sofía Morales», dijo la mujer con voz tranquila, «y creo que es hora de que sepan la verdad sobre lo que nos pasó aquella noche de diciembre». Elena se acercó lentamente, estudiando el rostro de la mujer. A pesar de su juventud aparente, había algo en sus gestos y en su manera de hablar que sugería décadas de experiencia. «Señorita Morales, ¿dónde ha estado durante los últimos 29 años?» «Aquí mismo», respondió Sofía, mirando hacia la casa que había sido su hogar y su prisión durante casi 3 décadas. Esperando el momento adecuado para contar nuestra historia. «¿Dónde están los otros miembros de su familia?» «Mi padre murió hace 6 años. Mi madre y Diego están seguros, pero escondidos». «Alejandro». Sofía hizo una pausa y por primera vez mostró emociones en su rostro.
Alejandro se sacrificó para protegernos, pero esa es una historia larga, y hay personas peligrosas que todavía nos buscan. ¿Qué personas? Las mismas que nos secuestraron en 1995. Las mismas que nos han estado usando como experimentos durante todos estos años. Las mismas que matarán a cualquiera que descubra la verdad sobre el proyecto Cronos. Elena sintió que el caso estaba a punto de volverse mucho más complejo y peligroso de lo que había imaginado. Sofía, necesito que me cuente todo desde el principio. Pero primero, necesito saber, ¿está usted en peligro inmediato? Todos estamos en peligro, detective Ramírez. En cuanto ellos se enteren de que la habitación ha sido descubierta, vendrán por nosotros otra vez. Por eso decidí mostrarme. Es mejor arriesgarse a confiar en la ley que seguir escondidos para siempre. Elena miró a su alrededor, notando de repente qué tan aislada estaba la casa y qué tan fácil sería para alguien observar sus movimientos. Comandante Vázquez, necesito que evacúe a todos los trabajadores de construcción inmediatamente y que establezca un perímetro de seguridad. Y llame a Guadalajara para pedir refuerzos. Este caso acaba de convertirse en una cuestión de seguridad nacional. Mientras el comandante organizaba la seguridad, Elena se sentó con Sofía en el patio de la casa, preparándose para escuchar una historia que desafiaría todo lo que creía saber sobre la ciencia, el tiempo y los límites de la experimentación humana. Sofía, cuénteme qué pasó la noche del 15 de diciembre de 1995. La mujer que parecía joven, pero tenía la sabiduría de casi 5 décadas, tomó aire profundamente y comenzó a relatar una historia que cambiaría para siempre la comprensión de Elena sobre lo que era posible en el mundo moderno. Todo comenzó con una cena que nunca terminamos de comer, dijo Sofía, mirando hacia la ventana del comedor, donde los platos seguían puestos después de 29 años, y con hombres que afirmaban poder detener el tiempo. El relato de Sofía Morales comenzó mientras el sol se ponía sobre San Cristóbal de las Flores, pintando el cielo de naranja y púrpura. Elena Ramírez había instalado grabadoras y cámaras para documentar cada palabra, consciente de que estaba a punto de escuchar algo extraordinario. La noche del 15 de diciembre de 1995 empezó como cualquier otra cena familiar. Comenzó Sofía, su voz tranquila pero cargada de décadas de dolor contenido. Alejandro había llegado de Guadalajara esa tarde, muy emocionado por las vacaciones navideñas. Mamá había preparado mole poblano, el favorito de papá, y teníamos plan de ir a la posada del barrio después de cenar. Elena tomaba notas mientras observaba cuidadosamente las expresiones de Sofía. A pesar de su apariencia juvenil, había una profundidad en sus gestos que solo viene con la experiencia de décadas. ¿A qué hora llegaron los hombres que mencionó doña Esperanza? Fueron exactamente las 8:17 de la noche. Lo recuerdo porque papá estaba viendo las noticias en el televisor de la sala y acababan de dar la hora. Tocaron la puerta con mucha educación. Se presentaron como investigadores médicos de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué querían? Dijeron que estaban realizando un estudio sobre familias rurales mexicanas y que habían seleccionado a los Morales por nuestro perfil demográfico. Ofrecieron pagarnos 5,000 pesos por participar en un cuestionario médico que tomaría apenas 1 hora. Elena frunció el ceño. En 1995, 5,000 pesos era una cantidad considerable para una familia de clase trabajadora. ¿Su padre aceptó inmediatamente? No, papá era desconfiado por naturaleza, pero los hombres mostraron credenciales que parecían auténticas y uno de ellos habló sobre el trabajo de papá en el taller mecánico con detalles que solo alguien que hubiera investigado mucho podría saber. Sofía se levantó y caminó hacia la ventana del comedor, mirando hacia la mesa donde los platos seguían puestos después de 29 años.
Nos pidieron que nos sentáramos en el comedor para el cuestionario. Trajeron una caja metálica que dijeron contenía equipos médicos básicos para tomar algunas mediciones. Primero fueron preguntas normales: edades, enfermedades previas, historial familiar. ¿Cuándo se dieron cuenta de que algo estaba mal? Cuando sacaron las jeringas. Dijeron que necesitaban muestras de sangre de todos nosotros para análisis genéticos avanzados. Mamá se puso nerviosa porque Diego le tenía miedo a las agujas, pero los hombres insistieron en que era parte esencial del estudio. Elena sintió un escalofrío. ¿Les inyectaron algo? Sí, pero no nos dimos cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Dijeron que era solo un anestésico local para que la extracción de sangre no doliera. Pero a los pocos minutos, todos empezamos a sentirnos mareados. Sofía regresó a sentarse, y Elena notó que sus manos temblaban ligeramente al recordar aquellos momentos. Lo último que recuerdo de esa noche fue a papá tratando de levantarse de la silla, gritando que nos habían envenenado. Luego, todo se volvió negro. ¿Cuándo despertaron? Yo desperté 3 días después, el 18 de diciembre, en una habitación completamente blanca sin ventanas. No sabía dónde estaba, pero podía escuchar las voces de mi familia en habitaciones cercanas. Elena se inclinó hacia adelante. ¿Dónde estaban? En las instalaciones del Instituto Temporal, aunque no lo supimos hasta mucho después. Era un complejo subterráneo a unos 80 kilómetros de aquí, construido dentro de una mina abandonada en la Sierra Madre. ¿Quién dirigía este instituto? Un hombre que se hacía llamar Dr. Heinrich Zimmermann, aunque después descubrimos que ese no era su nombre real. Era un científico alemán de unos 60 años, con acento europeo muy marcado. Tenía una obsesión con lo que él llamaba la manipulación del tiempo biológico. Elena recordó los archivos que habían encontrado en la computadora de la habitación secreta. ¿El proyecto Cronos? Exactamente. Zimmermann creía que había descubierto cómo alterar la velocidad del envejecimiento humano a nivel celular. Había estado experimentando durante años con familias completas, porque necesitaba grupos de control genéticamente relacionados. ¿Por qué eligieron específicamente a su familia? Sofía sonrió amargamente, porque éramos perfectos para sus propósitos. Una familia nuclear mexicana, aislada geográficamente, sin conexiones políticas importantes que pudieran buscarlos si desaparecíamos. Además, teníamos una diversidad de edades ideal para sus experimentos. Elena tomó un momento para procesar la información. ¿Qué tipo de experimentos les hacían? Al principio solo nos tomaban muestras de sangre y nos inyectaban diferentes sustancias. Zimmermann explicaba todo como si fuéramos estudiantes en una clase de biología. Estaba muy orgulloso de su trabajo. ¿Qué les decía? Que había desarrollado una serie de compuestos químicos que podían acelerar, ralentizar o detener completamente el proceso de envejecimiento a nivel celular. Quería probar diferentes fórmulas en cada miembro de la familia para ver cómo reaccionaba cada grupo de edad. Elena sintió náuseas. ¿Ustedes eran conejillos de indias? Peor que eso. Éramos su obsesión personal. Zimmermann veía nuestro sufrimiento como un precio pequeño que pagar por lo que él consideraba el descubrimiento más importante de la humanidad. El comandante Vázquez se acercó al patio donde estaban conversando. Detective Ramírez, los refuerzos de Guadalajara acaban de llegar. También tengo noticias del laboratorio. Las huellas digitales en la habitación secreta coinciden con las de los archivos originales de la familia Morales. Gracias, comandante. Sofía, ¿puede continuar? Los primeros meses fueron los peores. Zimmermann experimentaba con nosotros todos los días.
A papá le inyectaba aceleradores del envejecimiento para ver qué tan rápido podía envejecer a un adulto. A mamá le daba ralentizadores para estudiar el proceso opuesto. Elena observó el rostro joven de Sofía. ¿Y a usted? A mí me tocó la fórmula de ralentización extrema. Zimmerman quería ver si podía mantener a un adolescente en estado de desarrollo perpetuo. A Diego le aplicó el inhibidor completo cuando tenía 15 años, deteniéndolo completamente en esa edad. ¿Y Alejandro? La expresión de Sofía se ensombreció. Alejandro recibió el tratamiento más cruel. Zimmerman quería estudiar el envejecimiento acelerado en un adulto joven. Mi hermano envejeció 40 años en solo 10 años reales. ¿Cómo lograron escapar? No escapamos, nos dejaron ir. Elena se sorprendió. ¿Cómo? En 2003, 8 años después de nuestro secuestro, el Instituto Temporal fue descubierto por autoridades federales alemanas. Era parte de una red internacional de experimentación humana ilegal. Zimmerman y sus colaboradores fueron arrestados. ¿Los liberaron entonces? No exactamente. Los efectos de los experimentos eran irreversibles. No podíamos regresar a la sociedad normal porque nuestras apariencias no coincidían con nuestras edades reales. ¿Cómo íbamos a explicar que yo, cronológicamente de 24 años, parecía de 16? ¿O que Diego, de 16 años, parecía de 15? Elena comenzó a entender la complejidad de la situación. ¿Qué hicieron? Las autoridades alemanas nos ofrecieron una alternativa. Podíamos regresar a México bajo identidades completamente nuevas, con apoyo financiero y documentación falsa. Pero no podríamos revelar nunca lo que nos había pasado. O podíamos regresar a nuestro hogar original, pero tendríamos que permanecer ocultos hasta que los efectos de los experimentos se estabilizaran, lo cual podría tomar décadas. ¿Eligieron regresar a casa? Papá insistió en que regresáramos. Dijo que prefería morir en su propia tierra que vivir una mentira en otro lugar. Así que las autoridades nos ayudaron a construir la habitación secreta y a establecer un sistema de apoyo que nos permitiera sobrevivir ocultos. Elena miró hacia la habitación secreta, ahora entendiendo la sofisticación de su construcción. ¿Quién los ayudó durante todos estos años? Una red internacional de organizaciones de derechos humanos que monitoreaban a las víctimas de experimentación ilegal. Recibíamos suministros, atención médica y apoyo tecnológico a través de intermediarios. El doctor Zimmerman fue procesado. Murió en prisión en 2007, pero no antes de que sus investigaciones fueran robadas por otros grupos que continúan sus experimentos en diferentes partes del mundo. Elena sintió que la historia se volvía aún más preocupante. Otros grupos. El Instituto Temporal era solo una parte de una red mucho más grande. Hay laboratorios similares en al menos 12 países, todos experimentando con manipulación temporal biológica. ¿Y siguen buscándolos? Constantemente somos evidencia viviente de que los experimentos funcionan. Hay corporaciones farmacéuticas que pagarían billones por acceso a nuestros datos biológicos. El teléfono de Elena sonó interrumpiendo la conversación. Era el doctor Flores, desde el laboratorio en Guadalajara. Detective Ramírez, tengo resultados preliminares del análisis de ADN de la habitación secreta. Va a querer escuchar esto. Dígame, doctor. Las muestras de ADN coinciden con los archivos de la familia Morales, pero hay anomalías muy extrañas en los marcadores de edad celular. Es como si las células hubieran sido alteradas a nivel molecular. Elena miró a Sofía, quien asintió con tristeza. ¿Qué tipo de alteraciones? Las células muestran patrones de envejecimiento completamente anómalos. Algunas están envejeciendo a velocidad normal, otras muy lentamente, y algunas parecen haber detenido completamente el proceso de división celular.
¿Es eso médicamente posible? No con la tecnología conocida. Esto representa avances en biología celular que están décadas adelantados a la ciencia actual. Elena colgó el teléfono y se dirigió a Sofía. Necesito que me lleve donde están su madre y Diego. Es importante que hablemos con todos ustedes. No puedo hacer eso, detective. Es demasiado peligroso. ¿Por qué? Porque desde que iniciaron las obras de construcción, hemos detectado vigilancia en el área. Hay personas observando la casa y estamos seguros de que son agentes de los grupos que continúan los experimentos de Zimmerman. Elena se puso alerta inmediatamente. ¿Desde cuándo? Desde hace 2 semanas. Autos que pasan demasiado seguido, personas con equipos fotográficos en las colinas, interferencia en nuestras comunicaciones. Sabíamos que era cuestión de tiempo antes de que nos encontraran. ¿Por eso decidió revelarse ahora? Es nuestra única oportunidad. Si ustedes pueden documentar oficialmente lo que nos pasó y hacer público el caso, será más difícil para ellos hacernos desaparecer otra vez. Elena consideró las opciones. Sofía, necesito toda la evidencia que tengan sobre el Instituto Temporal y las organizaciones que lo siguen. Si vamos a hacer esto público, necesitamos pruebas irrefutables. Tenemos todo guardado. Documentos, videos, correspondencia, archivos médicos, pero está en un lugar seguro, no en la habitación secreta. ¿Dónde? En la casa de Doña Esperanza. Ella ha sido nuestra colaboradora durante todos estos años. Elena se quedó atónita. La vecina anciana sabe todo. Doña Esperanza nos ha estado protegiendo desde 2003. Fue ella quien ayudó a construir el túnel que conecta su sótano con nuestra habitación secreta. Ha sido nuestra línea de vida al mundo exterior. Necesito hablar con ella inmediatamente. Sofía asintió. Pero, detective, hay algo más que debe saber antes de que hablemos con Doña Esperanza. ¿Qué? Mi hermano Alejandro no murió por los experimentos. Fue asesinado en 2019 por agentes que vinieron a buscarnos. Él se sacrificó para darnos tiempo de escondernos mejor. Elena sintió un peso en el estómago. ¿Tienen evidencia de eso? Tenemos video. Alejandro había instalado cámaras de seguridad en toda la propiedad. Grabamos todo el ataque. ¿Reportaron el asesinato? ¿A quién? Los asesinos tenían credenciales del gobierno federal. Oficialmente, mi hermano nunca existió después de 1995. Elena se dio cuenta de que el caso era mucho más complejo y peligroso de lo que había imaginado. No solo estaban tratando con experimentación humana ilegal, sino con una conspiración que involucraba asesinatos y encubrimientos gubernamentales. Sofía, vamos a hablar con Doña Esperanza ahora. Pero primero necesito coordinar protección adicional con mis superiores. Detective, hay una cosa más. ¿Qué? Los hombres que mataron a Alejandro regresaron la semana pasada. Los vimos patrullando el área otra vez. No creo que tengamos mucho tiempo antes de que vengan por nosotros. Elena miró hacia las colinas que rodeaban San Cristóbal de las Flores, ahora consciente de que podrían estar siendo observados en ese mismo momento. En ese caso, vamos ahora mismo. Comandante Vázquez, necesito que establezca vigilancia las 24 horas en esta propiedad y que coordine protección para Doña Esperanza. Mientras se dirigían a la casa de la vecina, Elena no podía dejar de pensar en las implicaciones de lo que había escuchado. Si Sofía estaba diciendo la verdad, estaban ante uno de los casos de experimentación humana más extensos y sofisticados de la historia moderna. Pero también estaban ante un peligro inmediato. Si los responsables del Instituto Temporal seguían activos y habían asesinado a Alejandro Morales, no dudarían en eliminar a cualquiera que amenazara con exponer sus operaciones. La Casa Azul de Doña Esperanza nunca había parecido tan importante como en ese momento.
Dentro de sus paredes podría estar la evidencia que necesitaban para exponer una conspiración internacional. O podría ser una trampa que los llevara directamente hacia las mismas personas que habían estado cazando a la familia Morales durante casi 3 décadas. Elena verificó su arma y se preparó para descubrir secretos que cambiarían para siempre su comprensión de hasta dónde podían llegar los seres humanos en nombre de la ciencia. La entrada secreta al sótano de Doña Esperanza estaba oculta detrás de un librero lleno de novelas románticas y libros de cocina. Elena Ramírez observó con asombro cómo la anciana de 89 años movía el pesado mueble como si fuera una puerta, revelando una escalera que descendía hacia las profundidades de la casa. 30 años guardando secretos, murmuró doña Esperanza mientras encendía las luces del sótano. Ya era hora de que alguien más supiera la verdad. El sótano había sido convertido en un centro de operaciones sofisticado. Las paredes estaban cubiertas de monitores, equipos de comunicación y archiveros metálicos que se extendían desde el suelo hasta el techo. En el centro del espacio había una mesa larga cubierta de documentos, fotografías y dispositivos electrónicos. «Dios mío», suspiró Elena. «Doña Esperanza, usted ha estado coordinando todo esto durante décadas». «No sola, mijita. Después de 2003, cuando la familia regresó, me contactaron representantes de Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos. Me entrenaron para ser lo que ellos llaman una guardiana de víctimas». Sofía se dirigió directamente hacia uno de los archiveros y comenzó a sacar carpetas gruesas. «Detective Ramírez, aquí está toda la evidencia que prometí mostrarle». Elena comenzó a examinar los documentos. Había fotografías médicas que mostraban los efectos de los experimentos en cada miembro de la familia Morales a lo largo de los años. Certificados de defunción falsos que habían sido creados para encubrir el secuestro. Correspondencia entre el Instituto Temporal y corporaciones farmacéuticas internacionales. Pero lo más impactante era un video grabado en 2019 que mostraba el asesinato de Alejandro Morales. «¿Puedo ver este video?», preguntó Elena. Doña Esperanza configuró uno de los monitores. «Prepárese, detective. No es fácil de ver». El video había sido grabado por cámaras de seguridad ocultas en la propiedad de los Morales. Mostraba a 3 hombres vestidos de negro entrando a la casa en plena noche del 23 de marzo de 2019. Alejandro, que aparentaba tener 60 años, a pesar de tener cronológicamente 43, había salido de la habitación secreta para investigar ruidos extraños. «Alejandro Morales», dijo uno de los hombres en inglés con acento alemán. «Hemos venido a llevarte de vuelta al laboratorio». «Nunca», respondió Alejandro en español. «Mi familia ya ha sufrido suficiente». Lo que siguió fue una lucha desesperada. Alejandro había logrado activar una alarma silenciosa que alertó a su familia para que se escondiera más profundamente en los túneles que conectaban con la casa de doña Esperanza. Pero los agentes lo tranquilizaron y se lo llevaron. «¿A dónde se lo llevaron?», preguntó Elena. «A un laboratorio en Suiza», respondió Sofía con lágrimas en los ojos. «Nos enteramos 3 meses después, cuando organizaciones de derechos humanos confirmaron su muerte. Habían continuado experimentando con él hasta que su cuerpo no pudo soportar más». Elena sintió una mezcla de indignación y determinación. ¿Quiénes son estas personas? ¿Para quién trabajan? Doña Esperanza le entregó una carpeta marcada como Corporación Génesis, Operaciones Actuales. Son una empresa multinacional que compró todas las investigaciones del Dr. Zimmerman después de su muerte. Oficialmente se dedican a investigación farmacéutica, pero en realidad continúan los experimentos de manipulación temporal.
Elena examinó los documentos de Genesis Corporation. Era una empresa con sede en Ginebra, con subsidiarias en 12 países, incluyendo México. Sus directivos incluían exoficiales de inteligencia de varios gobiernos y científicos que habían trabajado en programas de armas biológicas. ¿Y siguen buscando a su familia? Constantemente, respondió Sofía. Somos la evidencia viviente de que sus experimentos funcionan. Nuestros datos biológicos valen billones de dólares para la industria farmacéutica. El teléfono de Elena sonó. Era el comandante Vázquez y su voz sonaba urgente. Detective Ramírez, tenemos un problema. Acabamos de detectar vehículos sospechosos aproximándose al pueblo desde 3 direcciones diferentes. Parecen ser parte de una operación coordinada. Elena miró a Sofía y doña Esperanza. Nos encontraron. Era inevitable, dijo doña Esperanza con calma sorprendente. Pero esta vez estamos preparados. La anciana caminó hacia un panel de control y comenzó a activar sistemas que Elena no había notado antes. Luces de emergencia se encendieron, monitores mostraron imágenes de las calles alrededor del pueblo y se escuchó el sonido de puertas blindadas sellándose automáticamente. Doña Esperanza, ¿qué es todo esto? 30 años de preparación para este momento, mijita. Si Genesis Corporation quería una guerra, la van a tener. Sofía se dirigió hacia una sección del sótano que había estado oculta detrás de una cortina. Al moverla, reveló un arsenal de equipos de comunicación militar y armas defensivas. Detective, necesitamos que contacte inmediatamente a sus superiores y que transmita toda esta información a organizaciones internacionales de derechos humanos. Nosotros vamos a mantener a los agentes ocupados mientras usted documenta todo. Elena se dio cuenta de que había subestimado completamente la sofisticación de la operación que había estado protegiendo a la familia Morales durante décadas. ¿Cuántas personas están involucradas en protegerlos? En México somos una red de 30 personas, explicó doña Esperanza. Pero internacionalmente hay cientos de activistas, abogados, políticos y periodistas que han estado esperando el momento correcto para exponer a Genesis Corporation. Los monitores mostraron vehículos blindados entrando a San Cristóbal de las Flores desde las carreteras principales. Elena contó al menos 12 hombres armados descendiendo de los vehículos. Sofía, ¿dónde están su madre y Diego? En un refugio seguro a 50 kilómetros de aquí, pero si no detenemos a Genesis Corporation hoy, van a continuar persiguiéndonos para siempre. Elena tomó una decisión que cambiaría el curso de toda su carrera. En lugar de llamar a sus superiores locales, marcó directamente el número de la oficina del Procurador General de la República en Ciudad de México. Habla la detective Elena Ramírez de la Fiscalía de Jalisco. Necesito hablar inmediatamente con el procurador sobre una emergencia de seguridad nacional que involucra experimentación humana ilegal y una corporación multinacional. Mientras esperaba la conexión, doña Esperanza coordinaba las defensas del pueblo a través de radios de onda corta. Elena se sorprendió al escuchar que muchos de los residentes de San Cristóbal de las Flores habían estado al tanto de la situación durante años y estaban preparados para proteger a la familia Morales. El carnicero, el panadero, el maestro de la escuela, todos han estado involucrados, explicó Sofía. Es imposible guardar un secreto en un pueblo pequeño, pero sí es posible que todo el pueblo conspire para proteger a una familia inocente. La llamada de Elena fue transferida directamente al Procurador General, quien había estado esperando información sobre Genesis Corporation desde hacía meses. Detective Ramírez, hemos estado investigando a esa corporación por sus actividades ilegales en territorio mexicano. ¿Qué evidencia tiene? Elena describió rápidamente la situación. Señor Procurador,
Tengo evidencia física de experimentación humana que data de 1995. Video de un asesinato cometido por agentes de Genesis Corporation y víctimas vivas que pueden testificar sobre décadas de abusos. Detective, mantenga esa evidencia segura a cualquier costo. Estoy enviando un helicóptero con agentes federales y un equipo completo de respuesta táctica. ETA, 45 minutos. Elena colgó y se dirigió a doña Esperanza. Tenemos 45 minutos para resistir hasta que llegue ayuda federal. Será suficiente, respondió la anciana con una sonrisa determinada. Los siguientes 45 minutos fueron los más intensos en la historia de San Cristóbal de las Flores. Los agentes de Genesis Corporation trataron de entrar al pueblo por la fuerza, pero se encontraron con una resistencia que no habían anticipado. Los residentes habían bloqueado las calles con barricadas improvisadas. El cura de la iglesia local transmitía por altavoces una denuncia de los crímenes de Genesis Corporation. Los maestros de la escuela evacuaron a todos los niños a refugios seguros, mientras que los adultos coordinaron una defensa civil que mantuvo a los agentes ocupados sin permitir que localizaran la casa de doña Esperanza. Desde el sótano, Elena documentó toda la evidencia en video de alta resolución, creando un archivo digital que fue inmediatamente transmitido a organizaciones de derechos humanos en todo el mundo. Cuando los helicópteros federales finalmente llegaron, encontraron una situación que era parte operación militar, parte resistencia civil y parte exposición mediática internacional. Los agentes de Genesis Corporation fueron arrestados, pero Elena se dio cuenta de que esto era solo el comienzo de una investigación mucho más grande. En las semanas que siguieron, el caso de la familia Morales se convirtió en un escándalo internacional. Genesis Corporation fue desmantelada. Sus directivos fueron arrestados en múltiples países y docenas de víctimas de experimentación humana salieron a la luz en todo el mundo. Sofía Morales se convirtió en portavoz internacional de los derechos de las víctimas de experimentación médica ilegal. A pesar de su apariencia juvenil, su testimonio ante las Naciones Unidas fue uno de los más poderosos en la historia de los derechos humanos. Carmen y Diego Morales finalmente pudieron salir de su escondite y reunirse con Sofía. Carmen, que aparentaba 55 años a los 70, se dedicó a ayudar a otras víctimas de experimentación a reintegrarse a la sociedad. Diego, detenido permanentemente a los 15 años físicos, pero con 37 años de experiencia mental, se convirtió en un activista y escritor que documentó las experiencias de las víctimas de manipulación temporal. Elena Ramírez fue promovida a directora de investigaciones especiales para el gobierno federal mexicano, especializándose en casos que involucraran corporaciones multinacionales y experimentación humana. Doña Esperanza Gutiérrez recibió reconocimiento internacional por su valentía durante 3 décadas de protección a víctimas de abusos. A los 89 años se convirtió en consejera de organizaciones de derechos humanos en todo el mundo. La casa en la calle Hidalgo 47 fue convertida en un centro de documentación y memoria dedicado a las víctimas de experimentación humana. La habitación secreta se conservó exactamente como fue encontrada, como testimonio de la resistencia y supervivencia de la familia Morales. El comedor, con los platos aún puestos de aquella cena interrumpida en 1995, se convirtió en un símbolo poderoso de cómo el mal puede interrumpir la vida normal, pero también de cómo la verdad eventualmente encuentra la manera de salir a la luz. En diciembre de 2024, exactamente 29 años después de su desaparición original, la familia Morales celebró una cena especial en el mismo comedor donde todo había comenzado. Esta vez,
Fueron acompañados por Elena, doña Esperanza y docenas de otras víctimas de experimentación que habían sido liberadas gracias a la evidencia que habían preservado durante décadas. Nunca pudimos terminar esa cena de 1995, dijo Sofía durante el brindis, pero después de 29 años, finalmente podemos sentarnos a la mesa como una familia libre. Carmen Morales, con su apariencia de mujer de mediana edad, pero la sabiduría de sus 70 años reales, alzó su copa. Brindemos por Alejandro, quien se sacrificó para que pudiéramos estar aquí, y por todos los que lucharon para que la verdad saliera a la luz. Diego, eternamente joven físicamente pero maduro en espíritu, añadió, y por el futuro, donde ninguna familia tendrá que esconderse por décadas para protegerse de quienes abusan del poder de la ciencia. Elena miró alrededor de la mesa, reflexionando sobre el increíble viaje que había comenzado con el descubrimiento de una habitación secreta durante una simple renovación de casa. Lo que comenzó como un misterio de una familia desaparecida, dijo, se convirtió en la exposición de una de las redes de experimentación humana más grandes de la historia moderna. Pero más importante, demostró que cuando las comunidades se unen para proteger a los inocentes, pueden vencer incluso a las corporaciones más poderosas. La investigación había revelado que Genesis Corporation había estado operando laboratorios secretos en 47 países, experimentando con miles de víctimas durante más de 2 décadas. La exposición del caso llevó a reformas internacionales en la regulación de investigación médica y la creación de nuevos protocolos para proteger a las víctimas de experimentación ilegal. Doña Esperanza, sentada en el lugar de honor en la mesa, sonrió mientras observaba a la familia reunida. 30 años cuidando secretos, dijo. Valió la pena cada día de preocupación para ver este momento. La habitación secreta detrás de la cocina, que una vez había sido un refugio desesperado para una familia perseguida, ahora servía como oficina para una fundación internacional dedicada a proteger a víctimas de experimentación humana. Los platos que habían permanecido fríos en la mesa durante 29 años finalmente fueron reemplazados por una cena caliente, compartida en libertad y seguridad. Y en San Cristóbal de las Flores, un pueblo que había guardado uno de los secretos más importantes del siglo XX, los residentes podían finalmente hablar abiertamente sobre el héroe silencioso que habían estado protegiendo durante décadas. El misterio de la familia que desapareció durante la cena en 1995 había sido resuelto, pero su legado continuaría protegiendo a víctimas inocentes en todo el mundo durante generaciones por venir. La habitación secreta había guardado más que una familia. Había guardado la esperanza de que la justicia, aunque tardía, siempre encuentra la manera de prevalecer.